Iniciamos esta mañana con la palabra que el Señor trae a nuestra vida, que se llama Rocas Derretidas. Y resulta que nuestro país hoy está en máxima alerta o en alerta máxima a causa de un fenómeno natural que está ocurriendo en el centro del país, en el eje cafetero, donde queda el volcán Nevado del Ruiz. Y resulta que este volcán hizo erupción por allá en 1980 y algo, y hizo erupción de repente. No avisó o las autoridades, la gente no estuvo pendiente del aviso, de las señales que dio, y erupcionó de noche y se llevó todo un pueblo que se llamaba Armero. Hoy es un pueblo fantasma, hoy es un cementerio. Y resulta que este volcán está de nuevo activo y la gente está asustada porque la erupción de un volcán trae cambios en varios aspectos de la vida, ¿cierto? En la estabilidad, en los suelos, en la economía, gente que tiene que abandonar sus hogares, irse para otro lado. Pero es un proceso natural de la tierra que nosotros no tenemos control sobre él, que no podemos decir, vamos a echarle rocas a ese volcán para que no haga erupción. No, es un proceso natural que nosotros nada podemos hacer para cambiarlo. Y resulta que investigando sobre los volcanes, encontré que lo que hace erupcionar el volcán son rocas derretidas que están allí en el centro de la Tierra que se llaman magma. Y el magma es aquello que se ve rojo, que se ve allí encendido dentro del volcán, y es lo que hace vivir al planeta Tierra. Es lo que hace que uno diga, ve, la Tierra está viva. Y a causa de que la Tierra está viva, se mueve, tiembla, ¿cierto? Y hemos sentido varios temblores. Yo no sé, ustedes han sentido, yo no, a mí me cae la casa encima y ni cuenta me doy. Y si estoy dormida, menos. Pero resulta que el magma es una masa de rocas fundidas que se encuentra en las capas más profundas de la Tierra y a muy elevada temperatura y presión fluye hacia el exterior a través del cráter del volcán. Y las erupciones no solo traen caos, las erupciones traen vida. Si ustedes observan Hawái, Hawái es una isla que va formando islitas a causa de que sus volcanes siempre están en constante erupción. Entonces se van formando islas y las erupciones traen vida porque a través de ellas se libera la energía acumulada, se aportan nutrientes y minerales y las plantas las absorben y forman nuevos suelos. Y resulta que cuando el magma se enfría, se pone duro. Y si el magma se pone duro, el volcán no erupciona. Y si el volcán no erupciona, no hay ni alimento, ni vida, ni nutrientes, ni nada bueno. Y se enfría porque la temperatura baja. Y cuando la temperatura baja hay un cambio de estado de la materia, que cuando uno está en la escuela le enseñan que la materia tiene 3 estados, ¿cierto? Que son líquido, sólido y gaseoso. Y cuando el magma se enfría, pasa de estado líquido, que es la lava allí que uno ve moviéndose, a un estado sólido. Igual pasa con nuestro corazón. Cuando nosotros nos enfriamos, nos volvemos duros como una roca. Ustedes usan termómetro, ¿cierto? El de la NASA. Ponga el termómetro de la NASA aquí, no lo ponga así. Así no se usa el de la NASA, se usa así. Pero póngalo pues. A ver, todos tienen manos, ponga el termómetro de la NASA. ¿Qué temperatura tiene tu corazón hoy? ¿Qué temperatura tiene tu corazón hoy? Mi esposo dice por allá que está caliente. Podemos decir que estamos calientes, ¿cierto? Que estamos vivos, que estamos avivados, que estamos encendidos en fuego, en pasión por el Señor. Pero vamos a ver a través de la palabra si yo soy una roca derretida o si yo estoy más duro que la piedra del Peñol. ¿Cuántos conocen la piedra del Peñol?
Ni en fotos, pues. La piedra del Peñol es una piedra gigante que tiene 750 escalones de la base a la cima. Si quieren ir a vivir allá, bueno. Un día fuimos y resulta que en la base de la roca hay varios restaurantes, negocios, de todo. Y nos sentamos allí a desayunar. Y resulta que entraban llamadas al dueño del restaurante y que, fulanito, que vaya allá a la roca a llevar un desayuno. Y yo, pobrecito, voy a conseguirle trabajo a Guillermo allá de domiciliario. No sé cuántas veces tienen que subir ese pobre 750 escalas, pero saca piernas que debe tener tremendo cardio, tremenda capacidad pulmonar ese pobre. Bueno, vamos a la palabra del Señor, al libro de Éxodo, al capítulo 5. Y a través del libro de Éxodo, de un personaje muy particular, vamos a examinarnos hoy. Hoy nos vamos a hacer un autoexamen, a ver si nosotros estamos en estado líquido o en estado sólido. Tengo la nueva versión internacional y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo lo obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Y ese mismo día el faraón le ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndole la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No le reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Impónganle tareas más pesadas, mantengámoslos ocupados, así no harán caso de mentiras. Amén. Padre, en esta mañana, toda la gloria para ti, Señor. Toda la honra y la alabanza al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios de gloria, al Dios majestuoso. Señor, hoy estamos en este día reunidos en tu nombre. Hemos leído tu palabra y te rogamos, Señor, habla nuestro corazón y habla nuestra vida. Que seamos guiados, direccionados, exhortados, ministrados a través de tu Santo Espíritu con tu palabra. Que podamos ser sinceros, honestos contigo y con nosotros mismos, porque a ti no tenemos nada que ocultarte. Habla, Señor, que tus hijos escuchamos, y direcciona este tiempo, papá, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Resulta que vamos a estudiarnos y vamos a analizarnos no a través de la vida de Aarón ni a través de la vida de Moisés, sino a través de la vida de Faraón. Y a través de la historia de Faraón y a través de las plagas de Egipto, vamos a estudiar cuán duro está nuestro corazón, si lo hemos dejado endurecer. Porque mire que este Faraón no quiere escuchar al Señor. El Dios de Israel le habla, pero él dice: ¿cuál Dios? Yo no conozco a ese Dios. Yo no conozco a ese Dios. Y resulta que vamos a empezar con nuestro medidor de temperatura. Y usted se va a contestar allí: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Se te ha vuelto una carga pesada?
el ir a la presencia del Señor cada día? ¿Se te ha vuelto una carga pesada buscar el rostro del Señor? ¿Venir a la congregación se te ha vuelto una carga o se te ha vuelto una costumbre? Tal vez allí en tu corazón dices, ay, tengo que cumplir. ¿Cuánta palabra estás estudiando? No leyendo. Porque de leer uno se siente y lee un montón, ¿cierto? ¿Cuánta palabra yo analizo, estudio, escudriño cada día? ¿Leo y saco o simplemente leo y dejo hasta ahí? Lo segundo que nos vamos a preguntar es, ¿cómo estamos respondiendo al Señor? Y lo tercero que nos vamos a preguntar es, ¿qué tanto amo yo a Jesús? ¿Qué tanto amo yo a Jesús y cómo evidencio yo que amo a Jesús? Y resulta que así como el faraón dice, ¿y quién es el Señor para que yo lo obedezca? Ni lo conozco ni los voy a dejar ir a ustedes. Y nosotros que decimos que sí le conocemos, ¿le obedecemos o no? Muchas veces no le obedecemos porque hemos dejado que nuestro corazón se endurezca. Y a través de las plagas, viendo a este faraón duro de corazón, vamos a ver unas características que tiene un corazón que se ha vuelto duro. Un corazón que se ha vuelto una piedra que no se ha dejado derretir. Y vamos a seguir allí en el libro de Éxodo, no cierre su Biblia, vamos a estudiar las plagas de Egipto. En el capítulo 7, el versículo 14, empieza la primer plaga, que ¿cómo se llama? Éxodo 7, la plaga de sangre. Y la primera característica la vamos a encontrar en el versículo 14, a partir del versículo 14, y vamos a leer Biblia, ¿cierto? El Señor le dijo a Moisés, el corazón de Faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y luego sal a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo, y el Nilo se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales, sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del río en busca de agua potable, porque no podían beber agua del río. ¿Cuál es la primera característica de un corazón que se ha vuelto duro? Diga conmigo, no obedecer. No obedecer. Y no obedece, ¿por qué? Porque lo sobrenatural de Dios lo hemos vuelto como algo común, algo que no tiene relevancia en nuestra vida. Ah, sí, Aarón tomó su vara, la metió al río, el río se convirtió en sangre,
pero los hechiceros, los magos hicieron lo mismo. Entonces yo para qué voy a obedecer si eso todo lo hace todo el mundo, ¿cierto? Estamos entonces equivocados pensando que si otros lo hacen, debe ser que está bien, que eso es normal. Y hoy no obedecemos la voz de Dios porque hemos traído el mundo a la normalidad de la iglesia. Hemos traído al mundo y decimos, no es que una mentirita piadosa, esa está bien, ¿cierto? Guardar rencor, todo el mundo, todos buscamos justicia y guardamos rencor. Ser chismosos eso es normal. No, yo no estoy chismoseando, yo estoy opinando. Yo estoy opinando y entonces vamos tomando lo que hace el mundo y lo vamos volviendo algo normal. El tatuarse, el ver la pornografía, el adulterio, la fornicación, los pleitos, las contiendas, todo lo que dice el Señor en su palabra, lo hemos traído tristemente del mundo a la iglesia. Y se nos ha vuelto algo normal, no obedecemos. Y todo esto en la normalidad hace que nuestro corazón se ponga duro. Creemos que tenemos toda una vida para cambiar. Mañana, después. Me impactaba esta semana que escuchaba la noticia de una pareja pastoral que se fueron con la suegra a pasear o de viaje, no sé. El caso es que iban por el oriente y el esposo perdió el control del automóvil y el carro rodó 40 metros hacia un abismo. Y el carro quedó pérdida total. La esposa y la suegra murieron al instante, pero él, por la misericordia de Dios, ese mismo día salió del hospital. Era para que se hubiera muerto él también. Si la esposa y la suegra murieron, diría uno, no, ese tiró por el volado para matar a la suegra, no, mentiras. Si la esposa y la suegra se murieron, él también, pero son las oportunidades que Dios nos da. ¿Cómo estaba el corazón de esta sierva? ¿Cómo estaba el corazón de su mamá? No sabemos. Tal vez ella estaba esperando. Yo decía, ¿y será, Señor, donde tal vez hubiera tenido algo que organizar con su esposo? Ya no le dio tiempo, ya baila, no alcanzó. Y es porque creemos que nuestra vida es duradera, es eterna, es larga. Yo después hago, yo después obedezco, yo después cambio. Y aplazamos y estiramos lo que el Señor nos está pidiendo, lo alargamos y lo dejamos para después. Y si no hay después, es algo de lo que nosotros no hemos hecho conciencia y tenemos que empezar a hacer conciencia. Si no hemos obedecido lo que el Señor está hablando es porque nuestro corazón se ha empezado a poner duro. Vamos a la segunda característica, la segunda plaga, la plaga de las ranas. En Éxodo 8, versículo 12 dice, tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. La segunda característica, diga conmigo, no hay arrepentimiento. Viene la plaga de las ranas que llena el país. Y entonces el faraón desesperado promete que va a obedecer a Dios, que si las ranas se van, él va a obedecer. En el versículo 9, en el versículo 8 dice, entonces Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguele al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo los voy a dejar ir para que ofrezcan sacrificios. Y Moisés le dice, dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo y tú y tus casas se librarán de ellas. Y el faraón dijo, mañana mismo. No sé si estaba de noche o quería seguir jugando el croa croa con las ranitas, pero
se quedó ahí. Mañana, órale al Señor mañana. Resulta que cuando no hay arrepentimiento, nosotros prometemos al Señor. Cuando estamos en medio de dificultades y de pruebas, ay Señor, ayúdame por favor, yo te prometo que voy a hacer esto. Ahora sí cambio, pero quítame esto ya, quítamelo ya. Eso es pura mentira. Moisés pregunta al faraón y faraón dice mañana mismo. Y un corazón duro quiere respuestas inmediatas de Dios. Pero un corazón duro que no se ha arrepentido aplaza a Dios para después. Después, y Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que aún en medio de la desobediencia, de la dureza, de la falta de arrepentimiento, Dios tiene misericordia de nosotros. Y nos ayuda y nos sana y nos saca de la prueba y nos saca de la dificultad. Dios sabe que nosotros no vamos a cumplir. A Dios no le podemos engañar. Él conoce la verdadera intención del corazón. Pero aún así, el Señor tiene esa misericordia. Y aún recibiendo bendiciones de Dios, no hay un cambio. Diga conmigo, lo único que busca un corazón duro es un alivio externo. Y ya, no más. Quíteme esta carga, quíteme este dolor, quíteme esta enfermedad, Señor. Quíteme eso que ya no lo soporto más. Solo lo de afuera. Pero mi pecado, no, déjemelo ahí, es que en Él me deleito. Es que Él todavía no me está pesando mucho, Señor. Por eso insistimos en seguir viviendo igual. Por eso insistimos, como digo yo, en darle vueltas a la misma hilacha. Seguimos dando vueltas en lo mismo. Entonces, la primera característica de un corazón duro, ¿cuál es? No obedecer. Y la segunda, no hay arrepentimiento. Y seguimos con la tercera plaga. En el versículo 18 de este capítulo 8 está la siguiente plaga, que es la plaga de los mosquitos. Dice, los magos recurrieron a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Y mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante Faraón. Pero éste había endurecido su corazón, así que no hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Miren, la plaga de los moscos. ¿A cuánto les gusta ir de paseo y que se lo coman los zancudos? ¿A quién le gusta? Ah, no, mi esposo se va a grabar y llega con un montón, cuando se va a grabar el devocional, yo le digo, ya no hay zancudos, ahí hay vacas voladoras. Llega con chichones en la cabeza. Pobrecito, chichones. Y yo digo, un día me dijo que acompáñeme. Yo, no, cómprame un tarro de repelente primero. Yo allá no voy. Qué fastidio los mosquitos, ¿cierto? Y resulta que los hechiceros habían imitado la plaga del agua convertida en sangre. La de las ranas también la imitaron, pero la de los mosquitos no pudieron. Y como no pudieron, entonces reconocieron que era Dios el que estaba enviando las plagas. Y le dijeron a Faraón, mire, esto que está ocurriendo viene de la mano de Dios. Pero el corazón duro, diga conmigo, es ciego ante la obra de Dios. Esa es la tercera característica de un corazón duro. Somos ciegos ante la obra de Dios. El corazón duro no reconoce su realidad espiritual, ni puede ver la manera en la que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque le echa la culpa al diablo. Porque todo es culpa del diablo. Es que el diablo mentiroso me tentó, es que el diablo trajo enfermedad, es que el diablo esto, es que el diablo aquello. El diablo, dice uno, el diablo. Si no nos hemos dado cuenta que es que mi corazón está tan duro que no he podido ver que a causa de mi pecado, de mi desobediencia, mi falta de arrepentimiento, yo he sembrado mal y ahorita lo que estoy cosechando el Señor no me lo va a quitar. ¿Para qué lo sembré? Si yo ya sabía que si sembraba espinos iba a recoger espinos. Si yo quería manzanas, ¿para qué sembré un banano? Bueno, un banano no se siembra una vaina ahí de la planta que produce los bananos.
Yo de jardinería no sé, por ahí me pelo. Pero no, un corazón duro no entiende que Dios está obrando en cada situación y que Dios nos deja pasar, que Dios nos deja pasar por la siembra, ir a recoger lo que sembramos. Y aunque el mundo entero nos está diciendo, vea, es que usted tiene, mire esto, no, no, es el diablo y es el diablo. Un corazón duro no reconoce, un corazón duro no ve cuando Dios está obrando. Vamos a la siguiente plaga y es la plaga de los tábanos. ¿Ustedes conocen los tábanos? No. Ahí viene el tábano y te va a picar. Dice una canción por ahí de Carrilera Paisa. Esos son como las vacas que pican a mi esposo. Resulta que estuve investigando qué era un tábano y un tábano es un animalito del tamaño de un saltamontes que hace unas picaduras del tamaño de un saltamontes. Imagínense si un zancudo pica y duele, o un saltamontes picándole usted, ¿cuánto le dolerá? Y lo que hace el tábano es que con sus dientes empieza como a hacer un hematoma, recoge la sangre en un punto para poderla succionar. Hace un chupado. Y produce una llaga que duele horrible, tanto que decían en Google que hay que ir al médico. Hay que ir al médico si lo pica un tábano. Entonces, en el versículo 28 de ese capítulo 8 dice, el faraón respondió, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vaya muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. Ore por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó ni un solo tábano. Pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. La cuarta característica es, diga, quiero algo de Dios, pero no lo escucho. Quiero algo de Dios, pero no lo quiero escuchar. ¿Qué es lo que hace Faraón? ¿Qué le pidió Faraón a Moisés? Váyase, pero ore por mí. Váyase y ore por mí, porque está desesperado una vez más. Y resulta que un corazón duro es interesado, muy interesado. Ore por mí, pida por mí, enséñeme, pero no escucha nada. Y a veces es uno hablándole y uno dice, no me están prestando atención. No estamos escuchando al Señor. Si uno lo alcanza a percibir, cuánto más Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Un corazón duro sabe que puede recibir algo de Dios y muchas veces lo hace usando a los demás. Clamen por esta necesidad que tengo. Vea, ahora para que el Señor me dé un empleo. El Señor le da el empleo y, hey, ¿dónde está aquel por el que estábamos orando? No, clame, vea, por fulanito, por peranito, por mí. Y yo prometo que voy a ir, ve, y el Señor le cumplió, le dio. ¿Y dónde está? No, desaparecido, ¿cierto? Definitivamente un corazón que no quiere escuchar a Dios no se esfuerza por buscarlo. Y mucho menos por escucharlo, y menos por obedecerle. Puede escuchar, pero de forma parcial. Y después se arrepiente. Por eso Moisés le dice, vea, deje de engañarnos, deje de ser mentiroso. Si nos va a dejar salir, hágalo de una vez, pero no. Un corazón duro quiere algo de Dios, pero no escucha. Éxodo 9 viene otra plaga, y es la plaga en el ganado. Dice que el Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera, así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo.
entre tus caballos, tus asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. Y en efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, y del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Y envió Faraón gente a ver los ganados de los israelitas, y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el Faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. ¿Qué característica creen que sea esta? Diga conmigo: hipócrita. Un corazón duro es hipócrita. Mire, se va sumando todo lo anterior. No obedezco, no me arrepiento, estoy ciego, no escucho y ahora espero que Dios sea tan falso como soy yo. Ahora espero que Dios se arrepienta como me arrepentí yo de lo que dije que me iba a arrepentir. Y lo que hace Faraón es que dice: ay, vayan a ver si sí fue verdad lo que Dios dijo, que no iba a matar al ganado de los israelitas. Vayan a ver. Y resulta que un corazón duro espera que la palabra de Dios no se cumpla. Y por eso desprecia, olvida y no valora las advertencias. Y se hace de una manera muy sutil, tan sutil que a veces ni nos damos cuenta. Porque como yo hago y deshago y no pasa nada, el Señor dice que el pecado, el castigo por el pecado es la muerte, y yo peco y no me muero, entonces, no. Yo voy donde el vecino, ve, este es un pecador y ahí todavía está vivo. Ve, este vecino como vive en el mundo. Ay, pero prospera tanto. Eso fue lo mismo que hizo Faraón. Mandó a mirar. Y nosotros nos fijamos mucho afuera. Nos fijamos allá. Y por eso es que de una manera muy sutil somos hipócritas. Olvidamos que Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Pero eso no quiere decir que porque las consecuencias no han llegado, no vayan a llegar. Eso no quiere decir que porque mi vana manera de vivir, mi pecadora manera de vivir, no nos llamemos errores, porque son pecados y como iglesia tenemos que reconocer que estamos mal, que tenemos que arrepentirnos. No quiere decir que porque yo vivo de cualquier manera, voy a la iglesia, entonces el castigo no va a llegar sobre mi vida. Es que Dios es un Dios de amor si el evangelio romántico no cabe en la realidad de Dios. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de fuego consumidor. Que si nosotros no nos arrepentimos, el fuego nos va a consumir. Amén. Seguimos a la siguiente plaga, el capítulo 9, versículo 8, la plaga de las úlceras. Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón: tomen de algún horno un puñado de ceniza y que la arrojen Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto. Abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Y Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y tal como el Señor lo había advertido a Moisés, no quiso el Faraón saber nada ni de Moisés ni de Aarón. Diga conmigo la sexta característica, diga: un corazón duro, no hay con qué ablandarlo. Un corazón duro no hay magma que ablande esa piedra. Ni aún en medio del dolor, ni aún en medio de la miseria, Faraón se quiso arrepentir. Ya había pasado, ya no tenían agua, el Señor primero toca el agua, luego envía ranas y empieza el Señor a enviar una y otra calamidad. Mejor dicho, ese país estaba casi que en la ruina. Ni aún enfermo, ya viéndose lleno de llagas, Faraón fue capaz de decir: vayan.
vayan. Y hay corazones que ni el dolor los derrite. Y aunque somos conscientes de la situación, insistimos en mantenernos en el pecado. Y podemos estar sentados en un cactus, pero la dureza no nos deja cambiar. Porque siempre estamos mirando hacia afuera y no miramos hacia adentro. Ni aún en medio de la crisis, ni aún en medio del momento más difícil, un corazón duro es ablandado. Un corazón que se ha dejado convertir en piedra. Se puede ir al mundo y ahí donde uno dice, ¿cómo esa persona que iba a la iglesia, que buscaba al Señor, hoy está en la calle? Hoy está ya perdido en la drogadicción. ¿Cómo siervos, pastores, hoy viven en adulterio? ¿Cómo dejaron a su esposa, se consiguieron otra y siguen así como que aquí no pasó nada? ¿Cómo siervos o pastores, gente en la iglesia, que han sido ladrones, que cambiaron a Dios por otras cosas, y uno dice, ¿por qué no es capaz de reconocer su pecado? Y es porque el corazón se ha endurecido a tal punto que ni siquiera el dolor, la miseria pueden ablandar un corazón así. La séptima característica está en el versículo 27 y es la plaga del granizo. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué les dijo? Pastor, usted no, qué calladito. ¿Qué les dijo? ¿Qué dijo el faraón? Esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. Esto parece a muchos cristianos, ¿cierto? No voy a detenerlos más tiempo. Voy a dejarlos ir. Y uno dice, ay, por fin se arrepintió. Ay, pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. Estamos hartados del granizo, de los truenos, ya no queremos más. Ahora sí, ahora sí. En cuanto ya salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Esta característica, diga conmigo, puro bla, bla, bla. Podemos hablar todo lo que queramos. Usted puede decir, ahora sí me arrepiento, en polvo, en ceniza, rasgo mis vestiduras. Ahora sí, yo soy un pecador, Señor, yo he sido malo, tú has sido bueno. Y al otro día dice uno, wow, ¿y aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? Llega la plaga del granizo, arrasó cultivos, personas, animales, y como esta plaga tocó las áreas más profundas, que ya el faraón no tenía agua, estaba infestado del olor de todos esos animales, lo había picado los zancudos, lo habían picado los tábanos, se había llenado de úlceras. Ahora sí llega el granizo y destruye los cultivos. No, como dicen los costeños, no joda, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer ahora? Ahora sí, Señor, yo reconozco, Señor. Ya sí, perdóname, ya, sácame de esta, ya. Ay, no. El Señor tocó la comida, la economía, la supervivencia y el faraón pronunció unas palabras muy sabias, muy sabias. Reconozco que he pecado. Y aunque un corazón endurecido, diga conmigo, aunque un corazón endurecido puede reconocer su pecado, solo lo hace de labios para afuera. Porque en su corazón no hay ni la más mínima intención de cambiar. Y ahí es donde dice uno, ay, ayer estaba arrepentido y hoy está de parranda. Jesucristo. Son palabras correctas, pero realmente no hay intenciones reales de cambiar. Usted puede pronunciar las palabras correctas, pero mientras no haya un cambio genuino en su vida, usted solo dijo bla, bla, bla.
como un video que nos mandaron por ahí, que un niño que no sabe ni hablar y que deseando feliz día a las mamás. Y yo le dije a mi esposo ahí, yo no sé qué le ven de gracioso a eso. Me recordó a Felipe cuando hablaba en chino y tenía que llamar a Sara que le tradujera. Y yo, como que me dolieron las orejas y yo creo que así nos escucha el Señor. Como usted qué está diciendo ahí, a ver, a ver. No hay intenciones reales de cambiar, por eso, puro bla, bla, bla. La plaga número 8, en Éxodo 10, versículo 8. El faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta es la plaga de la langosta, ¿cierto? Ahora sí, lárguense de aquí. Vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo dígame, ¿quiénes van a ir? Primero Faraón había dicho, no los voy a dejar salir. A ninguno. Ustedes son unos perezosos y lo que quieren es irse a descansar. Ninguno se va. Resulta que después de todo esto llega Faraón y dice, bueno, listo, lárguense, pero ¿quiénes se van a ir? Y Moisés le dice, nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón, si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Aquí ese faraón que estaba diciendo, reconozco, Señor, que yo pequé, reconozco, Señor, que yo y mi pueblo hicimos lo malo. Aquí está diciendo, váyanse, si es que yo le dejo salir a sus mujeres y a sus hijos. Claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendir culto al Señor, vayan solo ustedes, los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del Señor. Diga conmigo, un corazón duro es egoísta. Un corazón duro no reconoce su caos, su ruina, su desorden y aparte de eso se empeña en seguir haciendo las cosas a su manera. Es que no, ustedes, si es que yo los dejo ir. Un corazón duro es un corazón egoísta, que es todo para acá. Todo yo y pobrecito yo y qué pesar de yo. El egoísmo nos lleva a seguir siendo puro bla, bla, bla. El versículo 16 dice, a toda prisa mandó a llamar el faraón a Moisés y Aarón y admitió, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal, que se mueran los otros egipcios, no me importa, que la aleje de donde yo estoy. Ay, de nuevo lo mismo. Nos ha pasado, usted, dígame la verdad, usted y yo nos hemos visto en esta situación algunas veces, diciéndole al Señor, Señor, reconozco, sí, Señor. Y al mes, Señor, otra vez yo en lo mismo, otra vez, oren por mí, ayúdenme por favor. No nos hemos arrepentido de verdad. No nos hemos arrepentido de verdad. Otra vez reconocemos el pecado, pero seguimos iguales. Señor, cambia por lo menos, Señor, esta situación una vezcita, para que yo no sufra más. Por favor, tú eres un Dios de misericordia. Ay, tú eres tan bueno, tú eres tan santo. Y el Señor dice, sean santos como yo soy santo. No después, Señor. Vea, no me toque a mí, Señor, que yo no quiero cambiar. Yo no estoy bien. Lo que está mal es la situación. Le podemos decir, Señor, no, yo estoy bien, pero esta situación está mal. Mire hasta dónde lo llevó el Señor. Lo que no se consumió, el granizo, se lo comieron las langostas. Y ahora sí estaba en la inmunda. Y por eso dijo, otra vez yo reconozco mi pecado, pero no cambió nada. La novena característica, la novena plaga, en el versículo 23, dice, estamos en la plaga de las tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros,
ni moverse de su sitio. ¡Qué desespero! Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Eso fue que los egipcios no pagaron la cuenta. Les llegó EPM y les mochó la electricidad. Eso no, les apagó la vela. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor. Llévense a sus hijos. O sea, ya, váyanse ustedes, sus hijos, lárguense todos, pero dejen los rebaños. Deje sus ganados y sus rebaños. Y Moisés le dijo: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros, no puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendir de culto a nuestro Dios tenemos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme puedes darte por muerto. Y Moisés le dijo: bien dicho, jamás volveré a verte. ¿Cuál es la novena característica? Diga conmigo: el culpable es el otro. El culpable es el otro. Cuando somos redarguidos a través de las personas que el Señor usa, cuando somos confrontados con nuestro pecado, usted es un chismoso. Usted, vea, Alexa lo dijo. ¿Usted qué le importa mi vida? ¿Usted quién es para juzgarme? Ocúpese de su vida, arregle su vida. Resulta que Faraón se enojó contra Moisés, pero estaba peleando contra Dios. Y cuando el Señor envía a alguien, cuando uno sabe realmente cuál es su pecado y deja que el Espíritu Santo lo redarguya, porque el Espíritu Santo es el que nos dice que está mal, el Señor envía a alguien y uno lo rechaza, uno está peleando contra Dios. No contra nadie, está peleando contra Dios. Todos son culpables de mi desgracia, pero es porque la oscuridad, mire que estaban en las plagas de las tinieblas. En medio de la oscuridad de las tinieblas, la dureza no nos deja ver con claridad que en esta historia yo no soy el protagonista, sino que yo soy el antagonista. Que es que en la historia de mi vida yo no soy la víctima, yo soy el victimario. Que es que en esta historia yo no soy la bella durmiente, sino la bruja malvada que le dio la manzana envenenada. Y hasta que yo no me vea realmente como lo que yo soy, diga conmigo: yo soy un pecador, yo no podré cambiar mi condición. Y aquel que dice que no tiene pecado ya mintió, dice la palabra del Señor en la carta de Juan, la primera carta de Juan, porque todos hemos pecado, por eso todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero no es solo quedarnos en que somos pecadores, sino que tenemos que reconocer y cambiar, que nuestra condición cambie al reconocer. Y el Señor a veces usa, dice, hierro con hierro se aguza, y el Señor nos envía personas que nos aguzan de una manera que uno dice: ay, no, Dios mío, llévatelo, Señor, pero es necesario. Porque a veces no queremos ver nuestro pecado y entonces el Señor nos manda un espejo para ver realmente nuestra condición y cambiar. Y la décima, para que terminemos estas plagas, es la plaga de la muerte de los primogénitos. Éxodo 12, 31, dice él así, 12:31. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: ya se habían muerto todos los primogénitos de Egipto, ¿cierto? El Señor envió el ángel de la muerte, se habían muerto todos los de Egipto, todos los de Israel estaban bien. Y esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense sus rebaños, sus ganados como lo han pedido, pero váyanse, que para mí será una bendición. Váyanse.
Diga conmigo, un corazón duro no encuentra sanidad. ¿Por cuánto tiempo un corazón duro permanece en el pecado? ¿Cuántas plagas envió el Señor a Egipto? 10 plagas, 10 heridas, 10 traumas, 10 cosas que hirieron no solo la economía, las personas, el ganado, todo, sino el corazón. Un corazón que tuvo 10 heridas y su pueblo también la sufrió a causa de la dureza, la desobediencia, el egoísmo. Y por más que Dios quería sanar, ellos no quisieron recibir. Miren, la paciencia de Dios es grande, pero tiene límites. Tiene límites. Y el juicio no llegó de inmediato gracias a la misericordia y a la bondad de Dios, pero su juicio llega porque Dios es santo y porque Dios es justo. Y lo primero que pasa con un corazón que se ha vuelto duro, que se ha dejado apagar, que se ha vuelto una roca, es que ya no hay agua. ¿Qué representa el agua en la palabra? El Espíritu Santo. El Señor Jesús dice, aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero cuando nuestro corazón se aparta de la fuente de vida, lo primero que se apaga en nosotros es el Espíritu Santo. Y por más sed que tengamos, solamente vemos un charco contaminado, porque dejamos que el Señor, contristamos al Espíritu Santo y lo dejamos apagar en nuestra vida. Dios trata de derretir nuestro corazón, pero un corazón derretido solamente apaga el fuego una y otra vez y no permite que el Señor hable a su vida, y por el contrario siempre está ahogando la voz del Señor. Y aquellos que han endurecido su corazón no consiguen escuchar los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar la voz que los llama. Diga conmigo, porque Dios solo está dispuesto a hablar con aquel que está dispuesto a escuchar. ¿Les ha pasado alguna vez que usted siente hablar con alguien y uno dice, este no me está escuchando? Porque es usted hablándole de una cosa y el otro mete la cuchara y se va para otro lado. Uno dice, aquí perdí el tiempo. Si eso sentimos nosotros, Dios también. Y Dios no le habla al que no quiere escuchar. Dios habla una, Dios habla dos, Dios habla tres. A Faraón le habló 9, 10. ¿Cuántas veces queremos que el Señor nos hable para que nuestro corazón se derrita? Recuerden que si un corazón no se derrite, corazón no obtiene vida, corazón que no sirve para nada. Y necesitamos con urgencia, que nuestro corazón duro, que ya no produce vida, que no alimenta, que no es provechoso, sea derretido por nuestro Dios. Necesitamos que el Señor derrita nuestro corazón, pero tenemos que dejar que Él lo haga, porque no es solo querer, es hacer. Y para que eso suceda debemos reconocer que estamos duros. No nos podemos engañar y decir, ay no, yo estoy tan avivado, no, mi corazón es blando, yo no soy egoísta, yo no soy de puro bla bla bla, yo sí me arrepiento de verdad. No, necesitamos, mis hermanos, de verdad reconocer que estamos mal, que hemos dejado de escuchar a Dios, que hemos cerrado nuestros ojos y nuestros oídos. ¿A causa de qué? Del afán, de la preocupación, de las dificultades, de los deseos egoístas de nuestro corazón. Pero sobre todo, a causa de nuestro pecado, al que le hemos puesto un montón de rótulos bonitos, al que los hemos empacado de manera bonita, así como el detallito que les empacamos hoy. Así estamos adornando el pecado, así lo estamos adornando, de esa manera. No hagamos como Faraón, que solo reconoció de boca que había pecado, pero nunca hizo nada por cambiar. Y hoy necesitamos decirle al Señor, derrite, Señor, esta roca que hay en mi pecho, dame un corazón que te obedezca, que te ame, que te sirva, que vibre por ti. Y el pecado más grande
no es cometer pecado. El pecado más grande es deleitarse en el pecado, porque pecadores somos, pero misericordia tiene el Señor de todo aquel que llega con un corazón arrepentido y dice, Señor, si sabe que yo la embarré, pequé, me alejé de ti, dejé enfriar mi corazón, dejé apagar mi vida espiritual, pero aquí estoy. Tenemos un Dios que rasgó el velo cuando murió en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy podamos entrar con confianza delante del Señor, para que podamos acceder al trono de la gracia, pero con un corazón arrepentido. Yo sé que el propósito de Dios a través de las plagas de Egipto era mostrar su gran poder, era sacar un pueblo que llevaba 450 años venteándose, enfriándose, que tenían el corazón más duro que el faraón. Uno dice, no, es que solo el faraón tenía el corazón duro. No, el pueblo estaba tan duro que en el momento en el que Dios lo sacó y tuvieron sed, empezaron a renegar del Señor, empezaron a culpar a Moisés, empezaron a buscar culpables en todo lado, porque este pueblo se había endurecido. Y por eso el Señor quiso mostrar su poder a través de las plagas. Miren, fueron 10 plagas que no ablandaron el corazón del pueblo. Fueron 10 plagas que no alcanzaron porque hubo un pueblo que no quiso escuchar. El Señor los saca al desierto y cuando Moisés se demora un ratico, ¿qué dice el pueblo? Ese man se murió, ese se tostó por allá en ese monte, eso seguro le dio un soponcio por allá subiendo. ¿Sabe qué, Aarón? Háganos un Dios al cual adorar. Y así estamos nosotros, cuando el Señor tarda en respondernos, nos buscamos un Dios. Y aquí es donde en esta mañana el Señor nos dice, necesito y quiero que sus corazones sean rocas derretidas. Necesito y quiero que mi pueblo tenga un corazón que me ame, un corazón que me honre, un corazón que sea sincero, un corazón que me busque, no un corazón que saque excusas, no un corazón que culpe. Así es que el autoexamen, para que nos lo hagamos en la casa, no lo dejemos aquí. Saben que la palabra que el Señor nos da no es para dejarla aquí, es para llevarla, para analizarla, para meditarla, para escuchar la voz del Señor, pero dejar que ella nos cambie. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo, Señor, que te hemos fallado, que no somos inmunes al pecado, que no somos inmunes, Señor, a caernos de la gracia. Sabemos que hay un enemigo que anda buscando nuestra caída, pero también, Señor, reconocemos que nosotros hemos entregado las puertas, las llaves de nuestro corazón, que las armas, que la cobertura que tú nos has entregado, nosotros la hemos desechado. Reconocemos, Señor, que hemos sido egoístas. Reconocemos, Señor, como dice tu palabra, que nos hemos dado a las concupiscencias que hay en nuestro corazón, a esos deseos banales, a esos deseos, Señor, de darle gusto a nuestra carne, a esos deseos, Señor, de victimizarnos, de ponernos, Señor, como pobrecito de mí, yo soy el culpable, pobrecita de mí, Señor, todos me acusan, cuando realmente nuestro corazón no se ha dejado ablandar por tu palabra, por tu espíritu, por tu obrar, por tu mover. Son tantas las cosas, los milagros, los prodigios, los llamados que nos has hecho, que nos has mostrado. Son tantas las veces que tu misericordia se ha extendido sobre nuestra vida, que a causa de la dureza de nuestro corazón no hemos visto, Señor. Y en medio de todo esto, solo vemos el caos. En medio de todo esto, Señor, no encontramos la salida. Y así como Faraón estaba en medio de tinieblas, odiando a Moisés, odiándote a ti, así podemos estar nosotros hoy. En medio de las tinieblas que hemos permitido que cubran nuestra vida, podemos estar peleando contra nuestro hermano, pero peleando contigo también, papá. Por eso hoy yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús,
que a través de esta palabra, a través de estas 10 plagas, estas 10 características de un corazón duro, podamos rendir nuestra vida, podamos reconocer, podamos suplicarte, no de boca como lo hizo Faraón, sino de corazón, así como esta mujer que encontraron en adulterio, que se arrepintió, así como lo hizo Pablo, Señor, así como lo hizo David, cuando después de un tiempo de estar escondiendo su pecado fue confrontado y él no hizo huir al profeta que llevó el mensaje de parte tuya, aquel profeta que le hizo ver su pecado, pecado que él quería esconder. Él no lo echó, Señor, de su presencia como Faraón hizo con Moisés y Aarón. Él abrazó, Señor, tu palabra y reconoció, corrigió, se arrepintió, se apartó y tu misericordia lo alcanzó. Sufrió las consecuencias de su pecado, sí, pero fue más grande tu misericordia, que guardaste su vida, que le diste una oportunidad. Y esa misericordia que tuviste con David es la misma que tienes con nosotros hoy, porque tú eres un Dios que no cambia, tú eres un Dios que no se transforma. Tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y por eso yo te ruego, Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado. Que tu Santo Espíritu nos redarguya todos los días de nuestra vida. Señor, que no llamemos bueno a lo malo. Que no veamos los pecados como algo pequeño. Porque no hay pecados grandes y pequeños, son pecados que contristan tu corazón. Pequeñas cosas que destruyen nuestra vida, nuestra situación, nuestra condición espiritual delante de ti, papá. Hoy, Señor, reconocemos y hoy, Señor, queremos arrepentirnos de corazón. Y aquí hay un pueblo, Señor, que yo sé que anhela agradarte, que anhela buscar tu presencia. Aquí hay un pueblo que no anhela, Señor, solo tu favor, solo tu gracia. Aquí hay un pueblo que anhela obedecer, aquí hay un pueblo que anhela cambiar. Por eso te decimos gracias por tu palabra, porque esta palabra confronta nuestra vida, pero esta palabra también nos alienta, nos anima y nos exhorta a obedecerte y a vivir pegados de ti, papá. Y a ti, mi Rey amado, damos en esta mañana toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos y gracias por seguir teniendo misericordia de nosotros, amado Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén.